Ah, buenos días. Bien, buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la conferencia programado para el día de hoy. En esta oportunidad, el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene el honor de tener como invitado disculpe, se estaba cruzando una para sí. Sí, decía que en esta oportunidad el Centro de Estudios Asiáticos tiene el honor de tener como invitado al excelentísimo señor embajador de México, Víctor Hugo Morales Meréndez, quien hará una exposición sobre México, bisagra de libre comercio, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá y la Alianza del Pacífico. Y también tenemos el gusto, honor también de tener como comentarista al embajador Juan Carlos Capuñay, quien es también miembro del Centro de Estudios Asiáticos. Antes de ir a la conferencia, me voy a permitir leer el currículum resumido del señor embajador de México. Después el embajador de México nos va a dar su conferencia y después el embajador Juan Carlos Capuñay va a hacer unos comentarios y si el tiempo lo permite tendremos alguna ronda de preguntas y respuestas del público. Permítame leer el resumen del currículum del señor embajador. El embajador Víctor Hugo Morales Meléndez arribó al Perú en junio del año 2019. Él ha sido, antes de venir al Perú, fue director general para América del Sur en la Cancillería mexicana. Él, asimismo, antes fue embajador en Honduras. Previamente había sido jefe de la misión diplomática jefe de la misión adjunta, mejor dicho, ante la Unión Europea, su país, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, cargo que también desempeñó en la Embajada de México en otros países. ¿Sí? También el embajador de México, o ha sido representante permanente alterno ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, y antes de eso fue jefe de la sección política en Portugal. El embajador Víctor Hugo Morales tuvo el máster en geopolítica y seguridad global por la Universidad de Roma, cursó la maestría en Derecho en UNITEC y es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una especialidad en estudios europeos en el Instituto Alcide de Gasperi de Italia y un diplomado en estudios latinoamericanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido profesor también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad del Valle de México y en la Universidad de las Américas. ¿Sí? Por su parte, el embajador Juan Carlos Capuñay ha sido embajador del Perú en el servicio diplomático. Él ha sido embajador del Perú en muchos países de Asia, como China, Japón, Singapur. Ha sido director ejecutivo del APEC y es una persona que conoce mucho Asia. Creo que es el diplomático que más conoce en Asia porque ha pasado mucho tiempo de su carrera en Asia y tenemos el gusto, el honor de que es miembro de nuestro Centro de Estudios Asia. Bien, señor embajador, le agradezco otra vez la deferencia que he tenido para asistir a nuestro webinar y le dejo usted en el uso de la palabra. Adelante.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Aquino. Para mí es un enorme gusto y estoy también muy agradecido con usted particularmente y con el Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos por esta oportunidad que nos brinda de podernos referir a lo que es México, lo que realiza México en materia de comercio exterior, particularmente en el ámbito norteamericano y de la Alianza del Pacífico. Y desde luego también mi reconocimiento, mi aprecio al embajador Juan Carlos Capuñay por haber aceptado realizar los comentarios a esta exposición. Es realmente un enorme gusto. Y bueno, buena parte de este mérito y del crédito de la presentación que haré le corresponde a la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México, quien facilita los documentos, los elementos para esta exposición. Son ellos los expertos en la materia, pero bueno, hablaremos en esta ocasión justamente, y sí pediría yo que se suba la presentación, hablaríamos de México como un país bisagra en el ámbito de libre comercio y de dos casos muy específicos, que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y la Alianza del Pacífico. Perfecto, creo que tenemos ya las láminas puestas y hablaremos justamente, repito, de México como un país bisagra de libre comercio. Ahora sí, creo, le pediré al técnico que suba las imágenes para poder ver bien la exposición. Magnífico. Creo que ahora sí ya estamos listos para comenzar. Lo primero que les quiero comentar es que México es un país de múltiples pertenencias. Está ubicado en América del Norte, con el cual tenemos un tratado de libre comercio desde el 94, el famoso Telecan, y a partir del 1 de julio el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, como le denominamos. También somos un país con fuertes raíces históricas y culturales con Europa. También con la Unión Europea tenemos un tratado de libre comercio. Somos socios estratégicos de la Unión Europea. México es un país que históricamente ha mirado y ha comercializado con el Pacífico, con el otro lado del océano. Así que también, si ustedes pueden ver el mapa de México, es un país que primordialmente mira hacia el Pacífico y en ese sentido tenemos también una vocación ligada hacia no solo el océano, sino particularmente a lo que acontece en el otro lado del mundo, que es la especialidad del Centro de Estudios. Pero de manera primordial, de manera prioritaria, de manera cultural, histórica y de intereses compartidos, somos un país latinoamericano. Estamos firmemente atados a América Latina y nos unen no solo lo que menciono yo, la historia, la tradición, los intereses, sino particularmente también compartimos pertenencias a algunos mecanismos de integración, particularmente el de la Alianza del Pacífico, que es del que vamos a hablar, pero también de la Asociación de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de CELA, en fin, hay varias instancias de integración económica con las cuales estamos ligados a América Latina y repito, México es un país eminentemente latinoamericano. Así que nos concebimos de esta manera, un país que puede mirar a todos los lados del mundo con los cuales tenemos pertenencias muy claras y definidas. Y en este ambiente, en esta situación de lo que hacemos nosotros y de lo que somos México, está desde una decisión que tomamos a inicio de la década de los 90, es decir, después de la década perdida de los años 80, cómo repensar México en su contexto internacional y en su proyecto de desarrollo y
decidimos mirarnos más como parte integrante del mundo, como un país que interactúa de manera muy fuerte con el mundo, y en ese sentido, pues bueno, cambiamos en buena medida nuestra estrategia de crecimiento, de desarrollo, y pueden ver ustedes la lámina es muy clara, es muy evidente lo que acontecía. En 1993, es decir, un año previo a la entrada en vigor del TLCAN, el Producto Interno Bruto de México rozaba los 500 mil millones de dólares, mientras que el comercio exterior era de 117 mil millones de dólares. En términos gruesos, podemos decir que el comercio exterior representaba una quinta parte del Producto Interno Bruto mexicano. Pasados los años, si ustedes se dan cuenta, ya para el año pasado, en 2019, el Producto Interno Bruto de México es de 1.253 miles de millones de dólares, 1.2 billones de dólares, en tanto que el comercio bilateral, el comercio de México roza los 916 mil millones de dólares, es decir, realmente ya tenemos aquí una parte muy relevante del Producto Interno Bruto como componente justamente del crecimiento de la economía mexicana. Entonces, en consecuencia, el comercio exterior ha sido desde la década de los 90 un auténtico motor del crecimiento de México, y la lámina es muy explícita en esto. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que realmente hicimos para que esto aconteciera? ¿No? Y pues bueno, se verificó un cambio en la estructura productiva y exportadora de México. Si ustedes se dan cuenta, a la mitad de la famosa década perdida de los años 80, la estructura de exportación de México era mayoritariamente ligada a el sector extractivo y petrolero. El 57% de las exportaciones mexicanas eran justamente petróleo y las cuestiones ligadas a la minería. La manufactura representaba un poco menos del 40% y la agricultura un 5%. Así es como estábamos en la década de los 80 en cuanto a exportaciones que no rebasaban más allá de los 26 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa 3 décadas y media después, cuando no solo se negoció, entró en vigor y maduró el TLCAN, y después, pues bueno, entró el proceso de la negociación del nuevo tratado? Para 2019, la estructura exportadora de México había cambiado radicalmente, ¿no? Las manufacturas pasaron a representar el 89% de las exportaciones mexicanas, en tanto que el petróleo y las actividades extractivas se volvieron prácticamente marginales, con un 7%, relevante sin duda, pero en frente a lo manufacturero, pues realmente representa muy poco. Las cuestiones, los productos agrícolas tuvieron más o menos el mismo balance, pasaron al 4% en porcentaje, muy similar al anterior, pero en términos de valor y en términos de cantidad, pues han crecido también de manera considerable. ¿Qué es lo que cambia también? Se fortalece mucho el sector automotriz como parte fundamental de la economía y del sector exportador mexicano, y se vincula aún más el país hacia el mercado estadounidense, del cual somos y seguimos siendo, y los resultados incluso a pesar de las circunstancias en el 2020, México sigue siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos, y para México lo es también. El 82% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Entonces se dio ese cambio, y buena medida, y creo que esta lámina es relevante, en dónde estamos nosotros concentrados, y justamente la economía mexicana, las exportaciones mexicanas están vinculadas a sectores globalizados, ¿no? Lo podemos ver, principales productos exportados por México el año pasado están vinculados a sectores, a productos como automóviles tipo turismo,
máquinas para el procesamiento de datos, partes y accesorios de vehículos, vehículos para transportación de mercancía, aceite en crudos y aparatos eléctricos. Así que si ustedes pueden ver, la gran mayoría de estos productos forman parte justamente de estos sectores globalizados. En cuanto a las importaciones, lo más relevante, aceites de petróleo, excepto crudos, pero principalmente también partes y accesorios de vehículos y circuitos de microestructuras eléctricas. Así que se dan cuenta, viéndolo ya en términos sectoriales, el comercio exterior está muy vinculado a lo que sucede en el ámbito mundial y hacia dónde va la economía. Bueno, eso es lo que quería dar como panorama previo a qué es la economía mexicana y cómo está antes de entrar al tratado México, Estados Unidos, Canadá, como le llamamos en México, el TEMEC, o como le llaman en los Estados Unidos, USMCA. Es exactamente lo mismo con diferentes siglas, dependiendo de cómo queremos que se le denomine. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que nos dejó el Telecan a 26 años después de haber entrado en vigor? La región de Norteamérica se convirtió en el principal exportador a nivel mundial, con 2.5 billones de dólares, que representa un poco más del 13% de las exportaciones mundiales el año pasado. También una de las principales economías del mundo, 25.9 billones, representa casi el 20% del Producto Interno Bruto mundial, así que es una región, digamos, paradigmática en términos económicos y comerciales en el mundo, y es la principal receptora en la inversión extranjera directa, 323 mil millones de dólares, que representaba el 23%, un poco más del 23% en el 2018. Así que eso es América del Norte, los tres países que integran o que integraron el Telecan y lo que heredan para el TEMEC. Si ustedes pueden ver, en esta lámina también es muy relevante en el sentido de cómo está vinculado el comercio de México, primordialmente con Estados Unidos. 577 mil millones de dólares de comercio con los Estados Unidos, 24 mil millones de dólares con Canadá. Son cifras realmente muy significativas, mucho mayor desde luego el comercio mexicano con Estados Unidos que con Canadá, pero no deja de ser significativo, sobre todo el crecimiento. Se dan cuenta, con Canadá teníamos 3 mil millones de dólares el año previo al Telecan, y subió a 24 mil millones, un muy buen crecimiento. Y en cambio con Estados Unidos teníamos menos de 100 mil millones de dólares antes del inicio del Telecan, y ahora tenemos ya una cifra muy cercana a los 600 mil millones de dólares en el cierre del año pasado. Si se pueden dar cuenta, ha sido un crecimiento casi constante desde la entrada en vigor del Telecan, con alguna excepción, el 2009, por las crisis financiera mundial que hubo, en fin, pero la tendencia general es y ha sido de crecimiento. Por lo tanto, ha sido muy positivo el balance general y global del Telecan, y es ahí de donde partimos para el TEMEC. La línea de tiempo del TEMEC, si ustedes se dan cuenta, era 2017 cuando empezaron a haber las primeras negociaciones. Para el 2018 estaba firmado un primer acuerdo de lo que sería el TEMEC, con algunos ajustes en el 19, y finalmente en abril de este año los tres países anunciaron que habían agotado ya sus procedimientos internos para la entrada en vigor del TEMEC. Canadá y México el 2 de abril, el 24 de abril Estados Unidos, y tenemos nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, a partir del 1 de julio de este año. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que representa lo novedoso el TEMEC en relación a su antecesor? Primero, hay unas reglas de origen más estrictas, particularmente para el sector automotriz. Esto permitirá también, además,
que la industria de acero se integre como cadena productiva de una manera más consolidada. Hay un comercio exterior más inclusivo, particularmente en comercio digital, que era un sector que no estaba considerado en el Telecan. El Telecan era un tratado de libre comercio del siglo XX, ¿no? Pensado en una estructura comercial y en una estructura productiva y dinámica del mundo del siglo XX, y casi 30 décadas después, pues bueno, el mundo había cambiado radicalmente en términos de cómo mirar la producción, cómo mirar también el progreso y cómo mirar particularmente el comercio exterior de una manera muy particular, la nueva dinámica que imprimió el comercio digital, y el nuevo tratado lo integra. También hay algunos sectores que se vuelven y se han vuelto a lo largo de los años bastante más sensibles: la cuestión anticorrupción, la cuestión de protección del medio ambiente, y particularmente también un capítulo específico para las pymes, que creo que es muy relevante para los tres socios del TEMEC. Y también creo que muy relevante, va a ser muy importante, dada la situación actual del comercio internacional en el ámbito multilateral, la especificación de mecanismos de cumplimiento de obligaciones. Así que son de las cosas novedosas que tiene el TEMEC. En cuanto a manufactura, que creo que esta es una de las cosas que los críticos más señalan en relación a los resultados de las negociaciones del nuevo texto, pero que sin duda resulta ser interesante y resulta ser importante. Primero, quisiera señalar que el Telecan tuvo muchas críticas en México, en el sentido de que no íbamos a lograr, de que no iba a ser posible, de que México no estaba preparado, de que eran condiciones muy difíciles, y sin embargo, al final de cuentas, el Telecan fue ampliamente favorable para México. Hay que recordar que teníamos nosotros en los últimos años entre 50,000 y 60,000 millones de dólares de superávit con los Estados Unidos, lo cual hablaba muy bien del desempeño del sector exportador mexicano. Aquí también hay reglas diferentes, particularmente en el ámbito manufacturero, difíciles, pero son retos, y son retos que tenemos que asumir como país, y son retos que tenemos que asumir también como sector productivo en México, particularmente en materia de automóviles, de producción de automóviles. El Telecan exigía solo NAFTA, como se le conocían siglas en inglés, el 62.5% de componente regional, es decir, de los tres países que integran o que integraban el Telecan, y cifra, porcentaje que se incrementa con el TEMEC al 75%. Repito, es un reto, lo es, sin duda, pero creo que justamente de retos estamos nosotros empeñados, y por lo menos en el anterior logramos superar justamente esto, y creo que tenemos una economía madura como para seguir avanzando en esto. En el ámbito también del sector automotriz, algo que es muy relevante, especificar que hay un mínimo de ingreso para los trabajadores calificados del sector automotriz. Lo tenemos que hacer, sin duda que es relevante. México no puede seguir siendo simplemente un socio preferencial en la medida en que tiene una mano de obra barata. Creo que tenemos que dar un paso muy específico, favorecer al trabajador. Es parte de la dinámica que tiene el actual gobierno de México, cómo favorecer justamente a los trabajadores, y el Tratado de Libre Comercio impone esta situación en este sector, y creo que, repito, como reto tenemos que superarlo. En el ámbito también de acero y aluminio, los componentes regionales tienen que ser del 70%, difícil sí, pero hay que ponerle empeño. Reglas de origen específicas también las hay para vehículos pesados, para televisores, para equipo eléctrico, vidrio, fibra, para químicos. Para todo esto será, repito, un enorme reto. Pero si logramos todo esto,
si alcanzamos todos estos retos, todos estos desafíos del nuevo TEMEC, tendremos y garantizaremos cero de arancel acceso a bienes originarios de la región. Así que, repito, tenemos retos que superar con el TEMEC, pero lo mismo sucedía con el Telecan y, repito, fue un muy favorable tratado para México en las casi 3 décadas que estuvo vigente. Cuestión agrícola. Aquí también el Telecan tenía críticas muy fuertes por haber aceptado las negociaciones subyacentes a ese tratado. Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, México importaba 19,000 millones de dólares de productos agrícolas estadounidenses. Pero a cambio de eso, México podía venderle a los Estados Unidos 27,000 millones de dólares. Es decir, con solo el sector agrícola, México podía pagar lo que compraba justamente en el mismo sector y además nos quedaba un superávit. Así que realmente, a pesar de las críticas iniciales, lo que México logró fue encontrar nichos claros, específicos, en los que la economía mexicana podía ser perfectamente competitiva, que tenía ventajas competitivas y por lo tanto poderse posicionar en el mercado estadounidense. México no tiene, digamos, esta enorme planicie fértil que tiene el Mississippi o las pampas argentinas o las tierras negras ucranianas para este tipo de agricultura extensiva. Pero sí tiene, como el Perú, importantes y muy fértiles valles que le permiten una especialización y que permite encontrar productos muy específicos de valor agregado, de alto valor, y que le permite posicionarse muy bien en el mercado internacional. Así que hasta en agricultura también hemos sido súper habitarios. Lo que permite el TEMEC ahora es preservar el acceso de productos agrícolas libres de aranceles, lo cual es muy relevante para México, también para los demás socios. Reafirma el compromiso de eliminar subsidios a la exportación, lo cual sin duda es un enorme logro, porque hay países que justamente subsidian mucho la agricultura. Y en ese sentido está este compromiso de eliminación. Garantiza un trato no discriminatorio para productos estacionales, lo cual también, dado que México es en América del Norte el país que está más en el sur, permite también alguna ventaja en algunos productos agrícolas. Desde luego también, y creo que esto es muy relevante para todos, es una buena noticia para los consumidores, mejora los estándares de inocuidad alimentaria. Otra de las cosas que sin duda también hace el TEMEC es simplificar y armonizar los procedimientos para hacer más fáciles la circulación transfronteriza de las mercancías, como reduciendo trámites fronterizos, armonizando una mejor armonización regulatoria, con automatización de los procesos aduaneros y una gestión coordinada de las fronteras. Esto, de lograrlo, como lo especifica el TEMEC, permitirá reducir hasta un 14% los costos asociados al comercio. Aquí también creo que es muy relevante. Un tratado de libre comercio que al final no son más que reglas por las cuales hay que cumplir, debe también inducir a mejores prácticas de comercio, a mejores, ser más eficiente en el término, en materia de intercambio comercial, y si lo logramos, pues habremos justamente hecho algo muy importante, reduciendo costos de las transacciones comerciales. Decía yo, el comercio digital es también un campo nuevo, muy relevante, es algo que es un sector que exigía ser integrado a un tratado de libre comercio, particularmente de una zona tan dinámica e importante en la economía mundial como es América del Norte. El comercio digital se volvía en estas primeras 2 décadas del siglo XXI muy importante en la economía mundial, y por lo tanto
la actualización, la modernización del tratado tenía que incluirla, y así fue. Mediante el nuevo TEMEC se fortalece la protección de datos de las transacciones comerciales. Muchas de estas se hacen ahora en vía digital y hay que hacerlo. Se garantiza el libre flujo de los datos de manera electrónica, como se hacen de manera creciente. No impone aranceles, derechos de aduanas u otros cargos a productos digitales, lo cual también es una muy buena noticia, es muy relevante, particularmente si consideramos que de manera creciente o crecientemente vertiginosa los productos digitales están copando cada vez más el comercio internacional. Promueve el libre acceso a datos públicos generados por el gobierno, incentiva la cooperación en cybersecurity, que creo que también esto es muy relevante, es muy importante para coordinar entre los tres países, y aumenta el de minimis, es decir, esta parte mínima que sale de las reglas, lo cual también es muy importante para el comercio electrónico. Y en consecuencia, el TEMEC promueve el crecimiento del comercio digital y además fortalece la protección de datos de los consumidores. Creo que estamos dando un paso relevante en modernización, en actualización y llevando en vía paralela la realidad económica con el Tratado de Libre Comercio que tienen los tres países que integran la región de América del Norte. En propiedad intelectual, creo que también era una de las falencias que tenía el TLCAN. Es necesario, es fundamental darle el valor a los creadores, darle el valor a la gente que hace y que produce en términos intelectuales los avances en la ciencia, en la tecnología, que después se convierten en mercancía o que se convierten en servicios. En ese sentido, gracias al TEMEC se mantiene la protección de patentes, de datos para innovadores, 20 años, para drogas biológicas, 10 años. Además, también se garantiza y extiende la protección de los derechos de autor, lo cual sin duda que es muy relevante e incentiva justamente a la innovación, a la inventiva. Hay una transparencia y se expande la cobertura y vigencia de marcas conocidas. Hay que sin duda darles garantía a quienes apuestan por las marcas. Se fortalece la protección de las indicaciones geográficas y se promueve la transparencia en la oposición y la consulta. Creo que también esto es muy relevante. México tiene ya varias indicaciones geográficas y creo que tenemos que andar y seguir por ese camino. Les da también un valor agregado, les da una visibilidad y le da al país que los tiene una clara identidad en algunos productos, y creo que en ese sentido también apuesta positivamente el TEMEC. Limita la responsabilidad para balance de los derechos de los innovadores y proveedores de servicios y fortalece la prevención y cumplimiento de sanciones. En consecuencia, el TEMEC protege los derechos de propiedad intelectual y además promueve la innovación, la inventiva, la innovación y por lo tanto también el progreso, ¿no? Eso creo que es muy relevante y es algo que nos permite tener satisfacción en cuanto a la modernización del Tratado de América del Norte entre estos tres países. En cuestiones laborales también ha sido muy crítica la forma en la que se negoció, pero repito, creo que lo relevante son también las personas. Hay que darles el justo valor que merece el trabajo. Ya hablaba yo de algunos ejemplos de salarios mínimos, pero también en materia de protección de los trabajadores se implementan derechos laborales internacionalmente reconocidos, particularmente en materia de sindicalización, creo que es muy importante. Se protege a los trabajadores migrantes, sin duda para México es absolutamente relevante y va en línea además también con lo establecido por la OIT y los derechos humanos. Se prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Creo que también aquí damos un paso muy relevante en materia de derechos humanos vinculadas a el derecho laboral. Se promueve la aplicación transparente de los compromisos del capítulo laboral y México asume compromisos muy específicos
para asegurar la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas. Así que creo que es una buena noticia para el sector de los trabajadores, que al final la gente es la que importa, hay que protegerlos, hay que avanzar en términos de un mejor ambiente laboral en el país, y México, a través de este acuerdo, se compromete internacionalmente a hacerlo, como lo ha hecho en otros ámbitos, y creo que también para esto es una muy buena noticia para el sector laboral mexicano. Medio ambiente, sin duda, cada vez más importante, y era algo que también hacía falta. Tenía ahí alguna cuestión colateral el Telecán, pero ahora forma parte fundamental del capitulado esencial del TEMEC, y en consecuencia con este cuidamos el medio ambiente y forma parte, repito, central del acuerdo. Protección contra las sustancias nocivas a la capa de ozono, compromisos para combatir también el comercio ilícito de flora y fauna. Creo que esto es también muy relevante. Uso sostenible de la biodiversidad y del manejo forestal, transparencia en la protección de medio ambiente en la región, y una plataforma mejorada para la cooperación triangular en materia de medio ambiente entre los tres países. Así que también buenas noticias. Creo que para un mejor futuro, un futuro sostenible, sustentable en estos tres países, que en su Tratado de Libre Comercio haya ya como parte medular un capítulo de medio ambiente. Señalaba yo que algo muy relevante era la solución de controversias, sobre todo dada la dinámica de la situación actual en el mundo, en el ámbito del comercio internacional, y creo que es una muy buena noticia. En el capítulo 10, remedios comerciales, los países conservan sus derechos para imponer medidas antidumping compensatorias, y se mantiene el sistema de paneles bilaterales para resolver las diferencias que puedan existir, una cooperación triangular para prevenir la evasión de derechos en materia de leyes sobre remedios comerciales. En el capítulo 14, vinculado a la inversión, se busca proteger a la inversión entre las partes. Creo que es muy relevante. Ya decía yo, si bien la región es la que más recibe inversión extranjera directa, también es cierto que al interior intrarregión de América del Norte hay una fuerte movilidad de capitales, y hay que protegerla en cada uno de los países. En este capítulo 14 también se prevé un mecanismo de arbitraje inversionista-Estado que vincula México y Estados Unidos, no hacia Canadá. Permite también, conforme al capítulo 31, una solución de controversia Estado-Estado, que creo que esto sin duda sigue siendo muy relevante, y esto permite dirimir controversias sobre la interpretación, aplicación y alcance del tratado, y se pueden optar también por métodos alternativos, los buenos oficios, la mediación, en fin, hay mecanismos también laborales de respuesta rápida en materia de controversias. Así que tenemos un tratado que también permite con flexibilidad tener solución de controversias entre las partes. Así que esto es lo que acontece en el tratado, en el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que pone fin al Telecán. Repito, un Telecán muy exitoso, particularmente para México, hay que decirlo. Creo que nos sentimos muy satisfechos de pero que conforme pasaban los años y conforme se transformaba la estructura productiva mundial, y particularmente también la dinámica comercial, era evidente que estaba quedando obsoleto, que estaba quedando pequeño en relación con lo que requería el mundo, y en consecuencia también nosotros acordamos que era ya hora de modernizar y de actualizar el tratado con América del Norte. Eso es lo que acontece, y así es como nos vemos ubicados en esa parte geográfica.
pero tenemos también una parte muy relevante. Repito, como decía yo en la introducción, somos un país eminentemente latinoamericano, nos sentimos y nos asumimos como tales y tenemos una ventana de oportunidad de mirar hacia el sur, de estar con los países del sur, y esto sin duda lo da la Alianza del Pacífico. Alianza que ustedes conocen muy bien en el Perú. ¿Por qué? Pues porque el Perú es el país que planteó el nacimiento de la Alianza del Pacífico. Es una propuesta peruana que México acoge con enorme entusiasmo. Y pues bueno, así que lo que diga yo aquí seguramente lo conocen ustedes bastante mejor que yo. El 28 de abril del 2011, oficialmente, con la Declaración de Lima, inicia la Alianza del Pacífico. ¿Qué implica esto? Que el próximo año, el 28 de abril del 2021, estaremos celebrando la primera década de la Alianza del Pacífico y tenemos que hacerlo muy bien, en términos gubernamentales sin duda, pero también en términos empresariales y en términos académicos. En ese sentido, invitaría yo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a que considere esta fecha, a que también la resalte para el 28 de abril del próximo año como la primera década de la Alianza del Pacífico. Repito, una iniciativa peruana y que será sin duda muy importante no solo fortalecerla, sino darle también la mayor difusión posible entre el sector real al que va aplicado, particularmente el empresarial, que tiene que conocerlo más, ¿no? Hay siempre muchas quejas de que se conoce poco la Alianza del Pacífico y que los mecanismos y las ventajas que tiene son poco conocidas. Pues bueno, una de nuestras tareas ha sido difundirla, ha sido dar a conocer las ventajas que tiene y las oportunidades que ofrece en diferentes ámbitos, que es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Es, en primer lugar, un mecanismo innovador y pragmático. Y en ese sentido, por ser innovador y por ser pragmático, ha tenido y ha hecho que haya una gran curiosidad internacional sobre qué es la Alianza del Pacífico y qué está realizando. Y en ese sentido hay 4 países miembros de la Alianza del Pacífico y hay 59 países observadores. Esto habla pues del enorme interés que suscita en el mundo entero la Alianza del Pacífico. 4 países miembros, ya los conocemos: Chile, Colombia, México y Perú, en orden alfabético. Y ustedes pueden ver el mapa, prácticamente el 80% de la costa pacífica de América Latina la integran los 4 países de la Alianza del Pacífico. Esperemos que pronto se puedan avanzar en las negociaciones con Ecuador y que pueda integrarse, y que también los amigos centroamericanos en algún momento puedan tener interés en esto, pero por lo pronto es América Latina mirando hacia el Pacífico, y si se quiere aún más, América Latina mirando hacia Asia. Y justamente entiendo que esta es una de las razones por las cuales el doctor Aquino me invita a participar en esta ocasión en este prestigioso centro de estudios de Asia. Está enfocado la Alianza del Pacífico particularmente al libre comercio, pero no solo, para darle a la región, a los 4 países que la integran, una mayor competitividad, fortalecer el crecimiento económico, pero particularmente también el desarrollo de los 4 países. ¿Con qué? Con 4 componentes muy claros de movilidad: bienes, servicios, capitales y personas. Y creo que esto es muy relevante, que no todos los procesos de integración en el mundo lo tienen de una manera tan amplia y tan decidida como la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la alianza? Construir de manera participativa y consensuada un área profunda de integración económica y avanzar gradualmente hacia la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas. También la Alianza del Pacífico se propone promover un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías
de los países que la integran para lograr un mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica y lograr una mayor inclusión social de todos los habitantes de estos 4 países. Y finalmente, y es justamente lo que yo comentaba antes, convertirse en una plataforma para la articulación política, la integración económica y comercial, y que proyecte estas fortalezas al resto del mundo, pero de manera primordial, de manera particular, hacia la región de Asia-Pacífico, ¿no? Hay una vocación muy clara y muy evidente de la Alianza del Pacífico hacia justamente mirar hacia el Asia. A casi 10 años de entrada en vigor de haberse establecido la Alianza del Pacífico, ¿cuáles son algunos de los logros que tenemos? Primero, haber conseguido un acuerdo comercial entre los 4 socios, ¿no? Un acuerdo que en sus inicios y como punto de arranque representaba que el 92% de los productos y de los servicios que se comercializan entre los 4 países, repito, el 92% estaba libre de arancel. Y este era ya un avance muy relevante en materia de libre comercio. Y adicionalmente, para irlo adecuando, se han firmado otros 2 protocolos modificatorios. Hay un acuerdo interinstitucional entre autoridades sanitarias, justamente también para ir homologando, para ir entendiendo mejor y para ir protegiendo la sanidad de los consumidores. Hay también acuerdos de entendimiento entre los bancos de desarrollo de los 4 países y de manera muy relevante, creo, porque esto va directamente a quienes hacen la economía, a quienes proyectan el desarrollo, a quienes dan empleo, a quienes crean las fuentes de trabajo, las macro ruedas de negocios, es decir, en la que los sectores empresariales de los 4 países se reúnen de manera periódica, no solo para conocerse, para intercambiar, sino particularmente también para definir negocios. Y de manera muy relevante, creo que esto, y lo veremos un poco más adelante, la flexibilidad que tiene la Alianza del Pacífico ha hecho que estas macro ruedas ahora también sean ruedas virtuales, ruedas de negocios virtuales. Y lo estamos haciendo este año. Así que son algunos de los logros en bienes y servicios de la Alianza. En materia de capital, lo primero hay que decir, la creación, la constitución del MILA, del Mercado de Integración Latinoamericano, muy importante, que es, al final de cuentas, un acuerdo entre las bolsas de valores de los 4 países, justamente para permitir una mayor y una mejor movilización de capitales entre los 4 países. Hay una agenda fiscal entre los 4 estados que lo integran, muy relevante, muy importante, creo, fundamental. Vivimos nosotros, estamos nuestros países en una posición geográfica de alto riesgo natural, ¿no? Sea por terremotos, sea por deslaves, sea por huracanes, lo que sea, hay alto riesgo, y también esto que nos permita cómo gestionar riesgos catastróficos a través justamente de la inyección de capitales en seguros. Creo que aquí es también algo muy relevante que puede hacer. No podemos perder nuestro capital físico, nuestro capital de infraestructura, particularmente también nuestro capital humano, si antes no gestionamos los riesgos catastróficos de estos 4 países que están tan a la deriva en términos de la naturaleza. Hay un proceso de integración financiera también entre los 4 países, una gestión fiscal y de transparencia en la que los ministros de finanzas y de economía de los países forman parte fundamental del diálogo y las negociaciones para intercambio de buenas prácticas, de coordinación también de acciones. En materia de cooperación, ya decía yo que la Alianza del Pacífico no es solo libre comercio, no solo es movilidad de capitales, sino también hay un componente muy relevante, muy importante en materia de cooperación. Hay una plataforma de movilidad académica y estudiantil muy relevante. Hay muchos estudiantes peruanos que van a los otros 3 países o mexicanos que van a los otros 3 países. Hay una fuerte movilidad estudiantil, pero también académica,
profesores que gracias a el financiamiento de la Alianza del Pacífico pueden desplazarse a otro país para compartir sus experiencias, para compartir sus conocimientos, y en ese sentido la Alianza está conformando una red muy interesante, muy relevante, y me parece que a mediano plazo muy útil en materia de fortalecimiento del conocimiento y de además compartir experiencias y vivencias. Tenemos el voluntariado joven, que también contribuye muchísimo a que los jóvenes de nuestros países conozcan la realidad de los otros 3 países, que puedan desplazarse y que ahí puedan realizar actividades de cooperación in situ en comunidades que lo requieren, y en ese sentido les da un fuerte valor a los jóvenes de un empeño solidario, de un espíritu de ayuda hacia quienes más lo requieren, y eso está haciendo la Alianza del Pacífico. También hay cooperación en asuntos de cambio climático muy importante, y otro que es bastante novedoso, el compartir oficinas en el exterior. Estamos compartiendo embajadas entre nosotros, es decir, nuestras economías no nos permiten tener misiones diplomáticas en todos los países del mundo, así que donde algún país tiene embajada y otro no tiene, podemos perfectamente compartirlo. Sucede en países como Azerbaiyán, donde uno de los países tiene embajada y otro utiliza las instalaciones de este país en el marco de la Alianza del Pacífico para tener también representación en ese país, y por lo tanto disminuye los costos operativos de una misión, y por otro lado pues está representado y además ejerce a favor de los intereses de su propio país con un menor costo. Así que tenemos ya varios ejemplos, particularmente en Asia, en África, donde podemos compartir embajadas, y es una de las grandes logros que tiene la alianza. En cuestión de los seres humanos, de las personas, también aquí hay movilidad. Una de las primeras decisiones que se toman y de las grandes acciones que se toman en la Alianza del Pacífico es la exención de visas para los ciudadanos de los 4 países para actividades no remuneradas. Y en ese sentido hay una libre movilidad para que los ciudadanos bajo esas circunstancias puedan moverse entre estos 4 países. ¿Y qué es lo que han hecho? Entre otras cosas, conocernos mejor, acercarnos más y un mayor incremento del flujo turístico, golpeado este año sin duda, pero que tenía una tendencia muy fuerte. Basta mencionar lo que más conozco, las cifras que más conozco. El año pasado, el país que más dinamizó la llegada de extranjeros a México fue el Perú. 13% se incrementó el flujo de peruanos hacia México el año pasado, pero en compensación el 23% se incrementó el flujo de mexicanos hacia el Perú. Así que ha estado dando frutos esta exención de visas. Esperemos pues que superada la actual crisis pandémica podamos retomarlo. Hay un programa de vacaciones y de trabajo, hay un acuerdo consular justamente también que nos permite a los 4 países de la alianza tener una mayor expertise y un mayor apoyo en materia consular. Guía del viajero, creo que también esto es muy relevante para que las personas que transitan puedan saber exactamente qué pueden esperar de los países. Así que estos son algunos de los logros alcanzados por la Alianza del Pacífico. Decía yo, hay un enorme interés en la alianza por países, de tal suerte que hay algunos que han querido asociarse a la Alianza del Pacífico. Y en ese campo tenemos 4 países, de esos la mayoría son del otro lado del Pacífico. Singapur, Australia y Nueva Zelanda han señalado su interés en ser estados asociados. Por otro lado, también Canadá en el continente americano quiere asociarse a la Alianza del Pacífico. Si ustedes recuerdan, el año pasado, por la rotación anual, el Perú ejerció la presidencia de la Alianza del Pacífico. En 5 o 6 de julio,
Yo tenía escasamente unas 3 semanas de haber llegado al Perú. Se realizó la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico aquí en Lima. Hubo un extraordinario debate, hubo muy buenas cosas. Se suscribió la nueva declaración de Lima, la declaración de uso sostenible de los plásticos, que sin duda es también de estas cosas novedosas, de estas cosas flexibles, que la flexibilidad de la Alianza del Pacífico permite ir hacia lo novedoso y ir hacia algo que es muy útil, y justamente el uso sostenible de plásticos es un ejemplo muy claro de ello. Y también sobre una declaración presidencial sobre el sistema multilateral de comercio, que ha estado muy a la deriva, como he señalado. Se crea el Consejo de Cooperación, muy importante también. Como estados asociados se inician las negociaciones con Corea y con Ecuador, sumados a los otros 4 que había yo señalado. También hay algunas otras cuestiones. Lo de plásticos ya lo había yo señalado. Un compromiso permanente con la Organización Mundial de Comercio como el pilar fundamental del sistema multilateral de comercio, y en ese sentido también como una tarea muy específica, como un tema muy sentido y muy apoyado por el Perú, la lucha contra la corrupción. Así que al interior de la Alianza del Pacífico, el Perú también posiciona muy bien este tema que en México mucho apreciamos. Algunos de los acuerdos, la alianza tiene futuro, la alianza mira hacia el futuro, y en ese sentido ha establecido ya un plan de trabajo de visión estratégica para el 2030. Así que eso es buena noticia, que no es solo ver la parte cercana, las necesidades en este momento, sino particularmente que la alianza se proyecta más allá, viendo tendencias. Les decía, hay 59 observadores. El año pasado se aceptó como observadores a Armenia y Filipinas, sumando estos. El interés que subsiste, que crea la Alianza del Pacífico, lleva a que algunos países o algunos procesos de integración quieran acercarse y quieran tener también algunas declaraciones conjuntas. Fue el año pasado el caso de Japón, de la Comisión Económica Euroasiática y de la OCDE, que se acercan a la Alianza del Pacífico y que lo ven además también como un componente que pueda hacer eco a lo que hacen también estos. Y hay también, desde luego, este memorándum de entendimiento de lucha contra la corrupción. Y bueno, la presidencia de la Alianza del Pacífico la tiene actualmente Chile. ¿Y qué es lo que pasa en este año de pandémico, ¿no? Con la Alianza del Pacífico? Sucede que 48 horas antes de que el gobierno del Perú declarara el estado de emergencia y el cierre del espacio aéreo, estaban aquí reunidos en Lima el grupo de alto nivel de la Alianza del Pacífico. Y por lo tanto había ya una fuerte sensibilidad de lo que estaba sucediendo sobre el avance pandémico y la necesidad de tomar medidas y tomar acciones. Y así fue como se hizo, ¿no? Hubo una declaración de la Alianza sobre la cuestión pandémica. Los invito a visitar la página de la Alianza del Pacífico para ver desde el primer momento qué es lo que la Alianza hizo. Y repito, creo que por eso es el interés que suscita, que es una componente, es un mecanismo de integración muy flexible, que permite justamente reaccionar de esta manera rápida, pronta, expedita. Para enfrentar la emergencia sanitaria se dispuso en materia de COVID-19 intercambiar información sobre las medidas comerciales aplicadas por cada país para atender las dificultades que generaría la pandemia, explorar instrumentos de apoyo a las pymes e impulsar el comercio intrarregional, que ya lo veremos. El comercio intrarregional es uno de los déficits de la Alianza del Pacífico. Tenemos que trabajar fuertemente en seguir impulsando el comercio entre nosotros. Compartir información sobre medidas y prácticas que adopte cada país
en el marco de la pandemia, identificar posibles productos de primera necesidad por las que se podría hacer frente a la pandemia y ver cómo hacemos encadenamientos productivos entre los 4 países para hacer frente mejor a esta situación. Ir mejorando el comercio electrónico entre los 4 países. Aquí señalo nuevamente lo que había yo indicado en en materia del TEMEC, ¿no? La enorme importancia y la relevancia que está teniendo el comercio electrónico, y desde luego que también entre nuestros países tenemos que tener claridad de la relevancia de esta nueva forma de comercio en el mundo. Y desde luego enfocar una mayor capacitación a las pymes para hacer frente a la pandemia. Se pudo autorizar de inmediato en esos días aquí en Lima cómo modificar el plan de trabajo del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. Es decir, si había recursos para algunas actividades no vinculadas a la pandemia, pues justamente el mundo había cambiado, las necesidades cambiaban y en consecuencia también los requerimientos de los recursos de la Alianza del Pacífico tenían que cambiar. Aquí están algunos de los 4 cosas que se hacen en esta materia de cooperación con recursos de la Alianza del Pacífico. Algunas otras cosas, quizás menores, pero sin duda relevantes. Repito, una de ellas, las ruedas virtuales de negocios. De manera inmediata nos dimos cuenta que no podíamos detener nosotros el tema del comercio, que es fundamental para el desarrollo de nuestros países, pero que no lo podíamos hacer in situ y que en consecuencia teníamos que utilizar los mecanismos, como ahora para esta conferencia, los mecanismos virtuales que nos permitan hacer ruedas de negocios. Acaba de ser hace un par de semanas una rueda de negocios Alianza del Pacífico con Centroamérica, muy relevante. Antes, un par de semanas antes, había sido una rueda de negocios virtual Alianza del Pacífico Gran Bretaña, y en ese sentido, pues bueno, nos permite, y también con Asia estarán las ruedas de negocios, nos permite ser flexible, nos permite innovar, nos permite avanzar fuertemente en esto. Así que hay varias de las acciones aquí que pueden ustedes ver. En materia de turismo creo que es también muy relevante, lo es para México. México es una potencia turística mundial, está entre los 10 países con mayor flujo de turistas, de visitantes, pero sin duda también para países como el Perú y como Colombia, también en alguna medida para Chile, es muy relevante el turismo, y en consecuencia tenemos necesariamente que focalizar buena parte de las buenas prácticas, de los conocimientos, de las buenas experiencias y concursos para reactivar el turismo en estas actuales circunstancias. Bueno, eso era lo que les quería decir de la Alianza del Pacífico, con la cual, repito, México mira hacia el sur, México está unido hacia el sur de una manera firme con estos 4 grandes asociados que mucho apreciamos. Pero el tercer tema que quería yo tratarles en esta ocasión, y justamente como un país bisagra, un país que está en el norte, un país que mira hacia el sur, que tiene fuertes lazos y a través del libre comercio, una cuestión de lo que está aconteciendo a nivel mundial con la Organización Mundial de Comercio. Hay, sin duda, eso no es una novedad, todo el mundo lo repite, lo sabe, hay una crisis del sistema multilateral de comercio. Hay una fuerte disputa entre los Estados Unidos y China, que sin duda disputa que ha impactado fuertemente al comercio mundial. Hay también la crisis del gobierno del órgano de apelación de la OMC, está prácticamente inoperante en la actualidad, y por lo tanto esta herramienta fundamental del sistema multilateral no está funcionando. Es necesaria una reforma de la OMC también ahora, y sin embargo no hay consenso para llevar a cabo esta reforma. El sistema está, por lo tanto, en riesgo. Les decía yo, hay una propuesta de reforma de la OMC que tiene que llegarse a un consenso, tiene que haber una fuerte negociación. Hay la inoperancia
del órgano de apelación, pero también están lo que ha acontecido ahora, particularmente con la pandemia, un aumento de medidas restrictivas, ¿no? Es decir, una mayor dificultad para el libre comercio en el ámbito multilateral que lo pone en riesgo. Y como cereza de este asunto, la renuncia del director general de la OMC. En la actualidad, en este momento, la OMC carece de director general y está en un proceso de elegir nuevo director, quien justamente dirija la tendencia y reacomode el rumbo de la OMC, pilar fundamental para el comercio internacional y, por lo tanto, también un pilar esencial para el desarrollo de los países. ¿Qué es lo que tiene que hacer la agenda pendiente? Hacer más eficiente los trabajos regulares de los órganos de la OMC, particularmente el de apelación, hay que hacerlo. Hay que avanzar hacia una agenda del siglo XXI. La OMC también es producto del siglo XX, como era el Telecam. Ahora estamos en otra dinámica, estamos en otras circunstancias y tenemos necesariamente que adaptarnos. Hay 164 miembros de la OMC que tienen que llegar a claros consensos. Tenemos que apoyar el sistema multilateral de comercio, tenemos que seguir construyendo resiliencias en las cadenas de suministros globales y tenemos que fortalecer la inversión internacional. Son de las 4 cosas que tenemos esencialmente que realizar en el ámbito multilateral. Y por eso, conscientes de estas dificultades que existen, conscientes de la relevancia que tiene la OMC, México decidió postular a el doctor Jesús Seade como candidato a director general de la OMC. Acaba de entrar y de iniciar la tercera etapa del proceso de selección, una etapa muy sui generis para un organismo internacional, y estamos justamente con esta candidatura que felizmente, y aquí aprovecho para reconocer y agradecer el apoyo que el gobierno peruano da a la candidatura mexicana. Apreciamos muchísimo que las autoridades peruanas hayan decidido sumarse al apoyo al doctor Seade para eventualmente ser electo director general de la OMC. Esperemos que así sea. Tiene una amplísima experiencia en comercio internacional. Fue el negociador en la última etapa del TEMEC. Fue al final quien técnicamente logró e hizo posible el TEMEC, y es un experto en la OMC. Fue el primer director general adjunto de la OMC. Cuando la OMC fue creada, el director general adjunto designado fue Jesús Seade. Así que no solo conoce el interior y la manera de trabajo de la OMC, sino particularmente es un avezado negociador comercial y es alguien conocido y reconocido en el ámbito del comercio internacional. Así que esperemos que bajo su liderazgo el sistema de comercio internacional multilateral pueda recomponerse y podamos tener un ambiente de libre comercio muchísimo más propicio, no solo en términos regionales, sino en términos también multilaterales. Pues bueno, en fin, esto es lo que les quería comentar, dibujar a México como un país bisagra de libre comercio, particularmente con estos 2 ejemplos del acuerdo que tiene con los países de América del Norte, pero también su relación muy sentida, muy apreciada, muy reconocida y muy comprometida con los otros 3 países que integran la Alianza del Pacífico. 3 países sudamericanos. Esperemos que pronto también se den las condiciones para que el Ecuador se pueda integrar. Así que pues muchísimas gracias, doctor Aquino, y aquí dejo mi explicación. Muchas gracias, señor embajador. Realmente muy completa, muy amplia, nos ha dado un panorama en realidad bastante interesante del tema de su exposición. Antes de dar la palabra al señor embajador Juan Carlos Capuñay, permítanme saludarla. Ha ingresado también al Zoom la señora embajadora Eva García Fabre de la República Hermana de Ecuador. Embajadora, buenos días y gracias por asistir a nuestro evento. Bien, embajador Juan Carlos Capuñay, tiene la palabra.
Muchas gracias, doctor Aquino. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar hoy en este evento. Mis saludos al embajador Víctor Hugo Morales. Estoy muy honrado de poder comentar sus importantes, ¿no?, presentaciones. Yo creo que es muy poco lo que yo podría ya mencionar, porque la exposición del embajador ha sido muy extensa y muy clara en cuanto se refiere a la importancia de México dentro del comercio mundial, la importancia de México como parte del sistema o de la arquitectura de integración regional, la importancia que tiene la Alianza del Pacífico dentro del comercio y del concierto internacional. Quisiera, por ello, tan solo referirme a ciertos elementos, ciertos puntos que creo que convendría no resaltar. Ello porque la participación de México ha sido muy sustancial, muy importante, no solamente ahora, digamos, en la estructuración del comercio del siglo XX, del siglo XXI, sino no, a través de la historia. El término que utilizan para dar inicio a esta conferencia sobre México como bisagra entre TEMEX y la Alianza del Pacífico, yo podría decir que en el transcurso de la historia o en la historia, México fue ya la bisagra con el Asia. Hay que recordar que el galeón de Manila se encargaba del comercio entre América y el Asia. El comercio que el Perú tenía, que productos bolivianos que salían por puertos peruanos, llegaban a Acapulco y de Acapulco salían hacia el resto del Asia y allí al resto del mundo. Ese ya era un papel muy importante como bisagra. El rol que tiene la Alianza del Pacífico en el comercio actual es muy importante. Ya se ha podido ver de que la Alianza del Pacífico hasta el momento ha concertado la atención de distintas regiones. Los 4 miembros de la Alianza del Pacífico mantienen un esquema de integración cuyo monto de comercio es mucho mayor al de cualquier otro esquema de integración en el resto de América, y cuya proyección es mucho más importante que el que pueda tener cualquier otro esquema de integración. Son 59 países, ¿no?, observadores de las distintas regiones, sean Europa, Asia, Europa Central, África, en fin, las distintas regiones que todas ellas no conocen o saben de cuál es el sentido que tiene la Alianza del Pacífico y cuál es el rol que tiene que jugar dentro del concierto de las naciones. Yo creo que un aspecto importante que mencionó el embajador y creo que se debe resaltar es el rol o digamos, ¿no?, la evolución de México dentro de todas estas pasadas décadas, de tener una producción de manufacturas de casi 50% de su producción nacional a pasar a ser un país exportador, principalmente de manufacturas, dejando de lado la exportación de productos extractivos. Y yo recuerdo, y siempre lo he mencionado, ¿no?, como un gran ejemplo de lo que puede hacer América Latina, de que en Singapur, por ejemplo, que me tocó servir allá, México es uno de los principales proveedores de los chips para las computadoras, lo cual es un trabajo ya de con un gran aporte tecnológico, de gran innovación. Creo yo que este tipo de ejemplo es lo que nosotros tendríamos que tratar de ver, tendríamos que tratar de avanzar con el objeto de que los miembros de la alianza puedan poder también ir, ¿no?, cubriendo espacios, pero basados ya no en una exportación de productos, no de productos primarios, sino principalmente ya productos con tecnología de la nueva generación o con productos basados
en la innovación. Hay un aspecto también importante que mencionó el embajador, y es que ¿cuál podría ser el papel de bisagra o de elemento no vinculante de México con la Alianza del Pacífico y el resto del mundo? Y yo eso lo quiero enfocar a partir de la compleja situación comercial que actualmente atraviesa el mundo. En la llamada guerra comercial de Estados Unidos con China, en el surgimiento de un nuevo escenario económico-político en el mundo basado en un nuevo tipo de proteccionismo, en un unilateralismo basado en lo que se llama ahora una desglobalización que va en contra de las propuestas de integración. Y yo me refiero a que como parte de este complejo escenario, el mundo definitivamente va a tener que modificar sus espacios de producción, sus espacios de consumo para ciertos productos. Se va a tener que llegar hacia un tipo de redespliegue industrial, de movilización de empresas de cierto país a otro país, con el objeto de evitar no estar al frente o no estar inmerso en el medio de un conflicto de carácter comercial. Y ello se está viendo ahora en lo que le llaman el conflicto comercial Estados Unidos-China. Muchas de las empresas tendrán que movilizarse. Y es lógico. Un espacio preferencial para esta movilización sería México, hacia donde las empresas chinas o empresas americanas ubicadas en China, de continuar esta situación de conflicto o de confrontación, tendrían que buscar allí el espacio adecuado para poder continuar suministrando los productos hacia el mercado americano. Y ello me permite a mí entonces también pensar en que el rol de México como bisagra también puede servir para ofrecer una plataforma como factor para una fragmentación industrial o un proceso productivo o una capacidad productiva basada en una fragmentación industrial. Que pueda la Alianza del Pacífico suministrar aquellos productos no competitivos con la capacidad productiva de México a las empresas que puedan instalarse en México para poder llegar hacia los mercados de América del Norte. Ello podría ser una forma de actuar dentro de este esquema de bisagra. México ya es un país importante, receptor de la inversión extranjera directa. Estoy seguro que de continuar este conflicto comercial o de continuar este panorama de confrontación en el área comercial, en el área tecnológica, tendrá que servir México ahora o recibir México ahora una nueva ronda de inversiones. Ello es muy importante en el caso de México, en el caso de los restos de países de la Alianza del Pacífico, para las pequeñas y las medianas empresas, las que pueden hacer uso de los acuerdos comerciales o de las plataformas comerciales que mencionó el embajador, que ya son parte de la actualización de la Alianza del Pacífico. Ojalá pueda, como mencionó el embajador, se pueda el próximo año conmemorar la primera década de la Alianza del Pacífico, una propuesta del presidente García durante su gobierno en el año 2011
y que felizmente, o que coincide, no de manera feliz, con el bicentenario de la independencia del Perú. O sea que no solamente se celebraría el bicentenario de un proceso político, sino la década de quizás el más promisorio o emergente esquema de integración económica en América. Otro aspecto que también quizás se podría no ver, o se podría señalar a partir de lo mencionado por el señor embajador, y es México como bisagra o como, ¿no? o como espacio de transferencia de tecnología e innovación. México, ¿no? definitivamente cuenta con una capacidad de innovación y capacidad tecnológica muy avanzada. Y ello lo demuestra que no por el hecho que una buena porción de su exportación son productos manufacturados de alta tecnología. Quizá esa, esa, esa bisagra pueda funcionar con el resto de la Alianza del Pacífico, con los países del sur, con el objeto de que se puedan beneficiar, ¿no? a las pequeñas y las medianas empresas en los 4 países, no, en los 3 países restantes. La Alianza del Pacífico, como lo mencionó el señor embajador, tiene la doble perspectiva, el de constituir un esquema de integración profunda, integración hacia adentro, pero también el de crear una conectividad hacia el exterior o hacia afuera. En la integración hacia adentro, ¿no? los mecanismos como el MILA son muy importantes porque permiten acercar las posibilidades de poder ofrecer un espacio muy amplio para la promoción de inversiones, para la seguridad que requieren las inversiones y sobre todo para la estabilidad que requiere el movimiento financiero en la región. El otro aspecto, el de la integración con miras hacia el exterior, yo creo que es muy importante lo que mencionó el señor embajador en lo que se refiere al turismo. El turismo definitivamente es un tipo de actividad que no solamente va más allá el de la presentación del espacio histórico, el espacio natural o el espacio cultural que se quiera promover, sino es un tipo de actividad que compromete la capacidad productiva, compromete la capacidad no de la oferta de servicios de hotel, servicios alimentarios, y compromete principalmente la capacidad financiera de los países. Yo creo que es muy importante, aquí México nuevamente con su capacidad de bisagra, ya no tanto solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, que es muy importante quizás que se pueda promover a partir de México un programa de turismo hacia el resto de los países de la Alianza del Pacífico. Y digo esto porque, por ejemplo, con respecto al Asia, México tiene vuelos de Aeroméxico que llegan a Japón, que llegan a China. Se podría quizás tratar de ver, de promover programas de turismo de la Alianza del Pacífico, que México sirva como bisagra para recibir esos turistas y a partir de allí venir hacia el resto de los países. Y digo esto por una sencilla razón. Es evidente que el turista europeo, que el turista asiático, no viene a un solo país en América Latina. Viene a más de uno, viene a 2 o a 3. Presentemos el paquete. Presentemos un paquete de México como bisagra por ser el país que cuenta con la línea aérea que llega hacia esas regiones y a partir de allí preparar el programa para el resto de países de América del Sur, principalmente de la Alianza del Pacífico. Ya hay avances importantes en ese sentido. Por ejemplo,
de manera implícita, aunque ya hay un documento suscrito sobre el particular, pero de manera implícita existe un sistema común de tratamiento de visas para turistas asiáticos, que todos los 4 países, ¿no?, lo mantenemos a pesar de que no hemos llegado a a una decisión un poco más concreta. La mantenemos en el sentido de que si es que el turista asiático ya cuenta con la visa, ya sea australiana, canadiense, Schengen o la visa americana, ya no necesita la visa peruana o la visa mexicana o la visa chilena para visitar el país. Lo que se podría hacer también es que si es que un turista europeo, asiático, cuenta ya con una visa de un determinado país de la alianza, se podría tratar de ver de que pueda tener acceso con mayor facilidades a las visas de los otros países. Pero eso es un problema que tiene aún o es un tema que tiene aún que examinarse. Yo mencionaba hace un momento que el escenario político económico del siglo XXI es muy complejo. Mencioné la desglobalización, que definitivamente viene afectando los esquemas de integración en la región. Para los países como México, Chile y Perú, que somos de países miembros de APEC, por ejemplo, el proceso de desglobalización ha significado el retiro de Estados Unidos de las negociaciones del TPP. El proceso político-económico en la región o en el mundo definitivamente se está viendo afectado por un proteccionismo muy marcado que viene apareciendo en distintos países, un unilateralismo que afecta definitivamente, como señalaba el embajador, el proceso o las negociaciones multilaterales y que ha dado lugar a una clara falta en las posibilidades que pueda tener el comercio internacional a futuro. La presencia de formas de falta de tolerancia o de discriminación con respecto a otros países y sobre todo la no aceptación de las normas que deben regir o que deben manejar el cambio climático, lo cual afecta la seguridad o va a afectar la seguridad alimentaria en el mundo. Creo que es muy importante que la Alianza del Pacífico examine este panorama con el objeto de que pueda tratar de buscar las seguridades o las medidas que le permitan proteger sus economías, proteger su nivel de consumo o el nivel de consumo de su población y sobre todo proteger sus posibilidades a futuro. Ello es importante porque de no lograrse una solución o de no lograr la Alianza del Pacífico adecuar sus economías y tratar de protegerse frente a esta tendencia que viene mostrando el escenario político económico internacional, lo que puede suceder es que los países de la Alianza del Pacífico tiendan, y el resto de América Latina tiendan también a ir disminuyendo sus capacidades de producción ante la ausencia de mercados por el proteccionismo, vayan también disminuyendo sus espacios naturales para la producción frente a la ausencia del agua por el cambio climático y sobre todo vean disminuidas las posibilidades de sus pequeñas y medianas empresas debido al aumento de la brecha digital. Yo le agradezco mucho al embajador que nos haya mencionado todos estos aspectos porque creo que es importante que se tenga en cuenta que solamente un esquema de integración es lo que puede permitir que una economía o varias economías de manera conjunta puedan avanzar. Y creo que el rol, como ya lo dije,
que jugó México desde la época del Galeón de Manila hasta el rol que tiene ahora como bisagra o como centro, ¿no?, innovador, centro de transferencia, ya sea de tecnología, de productos o tránsito de personas, es importante y es hacia donde la Alianza del Pacífico debe tratar de avanzar. Se hace de manera conjunta en distintos países, no se organizan programas de promoción, programas de presentación de la región. Eso, en ese aspecto es necesario insistir en ello, no solamente ya en la promoción de los productos, sino también en la promoción de los esquemas de inversión basados en una fragmentación industrial para la inversión en América Latina o la inversión específicamente en los países de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Muchas gracias, embajador, por las palabras que tuvo y que me han servido de base para poder presentar estas ideas. Muchas gracias. Gracias, embajador Juan Carlos Capuñay, más bien muy amable por sus comentarios. Sí, antes de dar pase a algunas preguntas, permítame solo comentar 2 o 3 cosas. La posición del embajador es realmente muy interesante. Esto que comentó el embajador Juan Carlos Capuñay también me hizo acordar. Sí, efectivamente, México pues tiene desde ya hace muchos años este papel de bisagra entre Latinoamérica y Asia, ¿no?, específicamente Japón. Recuerdo en 1604 la llegada de la misión Hasekura, ¿no?, que llegó a Japón, a Acapulco, tenía como misión establecer un contacto directo del daimyo, el señor feudal de Date Masamune, en Sendai, ¿no? Y México fue justamente el lugar donde fue. Después vino el Galeón de Manila y gracias a eso, por ejemplo, se dice que en el siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no?, la plata mexicana, el peso mexicano, el real de 8 de México inundaba a China, ¿no? Yo recuerdo haber visitado, y seguro el mejor Capuñay que ha estado tantos años en China, seguro lo ha visto, en el Museo Nacional en Beijing, cómo se ve que el real de 8, pues la moneda mexicana circulaba incluso como moneda para uso en la China. Entonces, es ese gran rol que tiene. Y después, no olvidemos que México también en tiempos modernos fue el primer país que tuvo un tratado de libre comercio con Japón, ¿no?, desde el año 2004, que entró en efecto en 2005. Y sí, efectivamente, este Tratado de Libre Comercio o el ahora llamado TEMEX, ¿verdad? Es muy interesante en el sentido siguiente. Primero, el TELECAN fue un tratado muy innovativo, fue uno de los primeros tratados de libre comercio que incorporó muchos temas, ¿no?, que no se veían en la Organización Mundial del Comercio. O sea, el TELECAN fue un tratado muy innovativo. Pero obviamente, como dijo el embajador, ya los tiempos cambian y obviamente hay nuevos temas, nuevos capítulos que se han incorporado y que han hecho que se transforme en este TEMEX ahora. Pero el TELECAN cumplió pues una función que realmente ayudó a transformar a México, un país que exportaba en gran parte materias primas, a un país que exporta manufacturas. Y justamente creo yo que esa es una de las cosas que buscan nuestros países, ¿no? Latinoamérica todavía, excepto México, de un 60-70% exportamos materias primas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para dar el salto que ha dado México y que ha permitido justamente que México, Estados Unidos y Canadá, estos países de América del Norte, se transformen en una de las fábricas del mundo? Ya sabemos que hay 3 fábricas del mundo, uno en el continente americano, América del Norte, otro en Europa, basado en que es la Unión Europea, y otro en Asia, ¿no?, basado en China, Japón y todo lo demás. Pero lamentablemente en Latinoamérica, excepto México, el resto de Latinoamérica no se ha incorporado pues a esta fábrica mundial. Y justamente uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico justamente es eso, ¿no?, la creación de cadenas de valor. ¿Por qué no aprovechamos esa experiencia que México tiene de ser un gran exportador de manufacturas? México ensambla productos, pero también tiene fábricas que suplen de partes y componentes para los autos, para las computadoras, para los refrigeradores, televisores que exportan. Entonces, esta experiencia de México creo yo que es uno de los grandes temas que pueden aprender el resto de países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Por ejemplo, se decía, ¿por qué las empresas peruanas exportamos baterías? ¿Por qué no exportamos baterías para fábricas
que hay en México de autos, y esos autos se exportan no solo a Estados Unidos y Canadá, sino a todo el mundo. No recuerdo el primer auto que compré cuando regresé de Japón en el 96, era un Nissan Sentra, que yo pensaba que era japonés, pero era hecho en México, en Aguascalientes, ¿no? Realmente muy interesante. Entonces, esa experiencia de México, creo yo. Y la Alianza Pacífico, como también lo dijo el embajador, no solo es un tema económico, es un tema de movilidad académica. Varios de mis estudiantes se han ido a universidades mexicanas, ¿no? Incluso yo he pensado ir como profesor a hacer una estancia académica en universidades de México, que son muy buenas, las mejores en Latinoamérica. El tiempo no me lo permite, pero siempre tengo yo en mente eso de allí, ¿verdad? Y otra cosa que también me parece muy interesante, México cumple como bisagra este rol de integrar, está integrando Asia con Latinoamérica. Hablaba el embajador Capuñay de este rol de México, de la conectividad, ¿no? Cómo México tiene estas líneas aéreas pues, que van directamente a Asia. Pero otro tema que también a mí me parece muy interesante, embajador, la conectividad académica, ¿no? México es el lugar que más centros académicos tiene, y los mejores en Latinoamérica, que estudian Asia, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el Perú recién tenemos, en la Católica tenemos uno, en la Pacífico tenemos uno, en San Marcos tenemos uno, pero ustedes tienen 20, 30 universidades, y cada universidad tiene 2, 3 centros. Ustedes tienen cientos de investigadores en Asia. En el Perú creo que son contados los investigadores que han estudiado en algún país de Asia. Entonces yo creo que México también puede cumplir ese rol de bisagra, ¿verdad? Puede ser el que conecta el sector académico en Latinoamérica con el sector académico en Asia. Y eso es lo que específicamente nosotros estamos haciendo en el Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, ya un acuerdo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ellos tienen un Centro de Estudios Asiáticos. Dicho sea de paso, aprovecho, señor embajador, para invitarlo, y a todos los que nos escuchan. Mañana vamos a tener a las 12 del día la conferencia del doctor Renato Valderrama. Justamente él es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es una persona que conoce mucho, ha estudiado en México, perdón, en China, y él va a hablar justamente de la estrategia de política industrial de China a través de su proyecto Made in China 2025, mañana a las 12 del día. Entonces, realmente es muy interesante este papel de México como bisagra, no solo, repito, en el tema de la mayor integración económica hacia Latinoamérica, sino en todos los aspectos como este que acabo de mencionar. Bien, señora embajador, hay varias preguntas. Yo entiendo que usted no tiene mucho tiempo. Me voy a permitir leer 2 o 3 preguntas. A ver, usted nos puede contestar. A ver, primero dice, señor embajador, dice, para el embajador Víctor Hugo, ¿cómo ha sido ese proceso de promover las relaciones con Asia-Pacífico cuando el comercio y la diplomacia mexicana estuvo mayoritariamente volcada hacia Estados Unidos? Existe 50 consulados de México en la Unión Americana, por ejemplo, ¿no? Esto nos pregunta Manuel Tempori. Y me permito leer mejor otra pregunta también. Dice, para el embajador Víctor Hugo, conforme a su apreciación personal, ¿qué opinión le merece las repercusiones en materia laboral de manera interna en México, es decir, la extinción a corto plazo de las juntas de conciliación y arbitraje y su sustitución por tribunales laborales? Dicho sea paso, embajador, algo también que quería comentarle, se me olvidó. Por ejemplo, en este nuevo TEMEX, como usted nos ha dicho, hay algunas provisiones en temas de materia laboral, ¿no? El hacer, por ejemplo, que los salarios suban de 4, que parecía $1 la hora, a 16. Y se supone que Trump, Estados Unidos, hizo eso como objetivo de que ya no sea atractivo irse a México con salarios bajos, que las empresas que quieran trasladarse en Estados Unidos se queden ahí, ¿no? Si los salarios en México iban a subir a un mismo nivel que Estados Unidos, no había intención de trasladarse a México, ¿no? Pero yo he leído, por ejemplo, que algunas empresas mexicanas, en vez de, están elevando los salarios en México. Entonces yo creo que esa es una cuestión tangible, ¿no? Y esto es muy interesante porque usted, mejor seguro, sabe que uno de los críticos a estos tratados de libre comercio son los sindicatos, ¿no? Pero creo yo, por lo menos en este tema, se están beneficiando los trabajadores mexicanos porque está elevándose los salarios. Leía que las empresas japonesas prefieren elevar los salarios y no trasladarse a Estados Unidos porque es muy complicado. Sí, muy interesante. Adelante, embajador. Muchísimas gracias por las preguntas. En efecto, decía yo en relación con la primera pregunta, México se concibe como un país
de múltiples pertenencias y que mira hacia diferentes lados en sus relaciones con el mundo. Tenemos una realidad geopolítica que no podemos ocultar, que es muy clara, que es muy evidente, la vecindad con los Estados Unidos, más de 3.000 kilómetros de frontera con la principal potencia económica mundial, pues en lugar de ser un lastre, tiene que ser una ventaja que tenemos que aprovechar, y creo que así lo estamos haciendo. Pero también es cierto que desde fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI, el centro de dinamismo económico, de innovación tecnológico del mundo está en Asia. No podemos nosotros ignorar esa situación. La geopolítica se está moviendo pues de otra manera, los poderes se están moviendo de otra manera, particularmente los económicos y los tecnológicos, y México tiene que aprovechar su histórica visión que tiene hacia Asia, su relación comercial que tiene con Asia. Lo mencionaban, en México le llamamos la NAO de China, aunque en realidad salía de Manila, de las Filipinas hacia Acapulco. La fuerte presencia que México ha tenido, mencionaba también el doctor Aquino, la moneda, no podemos estar nosotros ajenos. Así que desde el primer momento de APEC, México consideró que debía formar parte de APEC y que tenía que estar vinculado con ellos. Somos parte del TPP también, ¿no? Como parte fundamental de concebir las ventajas del libre comercio y de los procesos de integración y de acercarnos a un centro de enorme dinamismo comercial, financiero y de innovación tecnológica. Así que, digamos, lo uno, la cercanía y la gran relación que tenemos con Estados Unidos no tiene por qué impedir o minimizar poder acercarnos también hacia el principal o uno de los principales vendedores hacia México es China, sin duda, ¿no? Es uno de nuestros principales socios comerciales también, como lo ha sido desde siempre, también uno de los principales inversionistas en México, y desde hace un par de décadas Corea se ha ido posicionando también como un gran inversionista en México, tiene extraordinarias fábricas en el país y desde ahí también produce. Así que, pues más bien hay que aprovechar lo que yo llamaba las múltiples pertenencias. Y en ese sentido, pues bueno, sacar ventaja a un mercado tan grande, tan potente como es América del Norte, pero también, sin duda, insertarnos y sacar ventajas de un mercado tan dinámico, tan innovador como es el de Asia. Así que, en efecto, sí, miramos mucho a América del Norte, pero también es cierto que no desatendemos nuestra relación con Asia, con Asia-Pacífico, y desde luego también por eso la idea de poner Alianza del Pacífico, nuestro enorme empeño a favor de seguir vinculados fuertemente y de manera permanente con los países latinoamericanos. Sobre la otra de los tribunales laborales, pues bueno, creo que aquí hay una dinámica muy evidente. Primero, alinearnos a lo que sucede en el mundo, que es un poco lo que está haciendo el TEMEC, tribunales laborales, sin duda que serán una fuente de mayor garantía de seguridad jurídica para todos. Y por otro lado, pues bueno, también es cierto que el sistema jurídico mexicano cambió fuertemente en los últimos años, ¿no? Más bien vinculado a los juicios orales, para darle mayor flexibilidad, para darle también una mayor dinamismo al sistema jurídico mexicano, y entonces unos tribunales laborales sin duda creo que también nos conectan mucho mejor a la realidad jurídica mundial, pero particularmente a una mejor y mayor protección de los trabajadores mexicanos. Ayer leía una entrevista donde decía, si algo hay relevante en comercio internacional, y me refiero también en relaciones comerciales y laborales, es en primer lugar seguridad jurídica, en segundo lugar seguridad jurídica y en tercer lugar seguridad jurídica.
y los tribunales laborales sin duda creo que pueden contribuir a brindar estas garantías jurídicas que los trabajadores requieren. Muchas gracias, embajador. Solo dos preguntas más, porque entiendo que usted también está con el tiempo. A ver, dice, ¿qué se necesita para potenciar la marca nacional y empezar a ser países productores en lugar de países exportadores de materias primas? ¿Ha llegado el momento de crear una industria que empiecen a producir productos finales en lugar de importarlos, o aún estamos lejos de ese objetivo? Bueno, entiendo que en el caso de México ya alcanzaron gran parte de eso. A ver, dice, otra pregunta. ¿Por qué no se promueve la integración latinoamericana en lugar de la Alianza del Pacífico? La última pregunta, a lo mejor dice, en el caso de la búsqueda de integración de México hacia el Asia-Pacífico, ¿existe algún interés de su país por integrarse a este llamado RCEP, ¿no? Esta Asociación Estratégica Interregional, que va a unir, ¿no?, a los 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con, tengo entendido, China, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Australia, porque parece que India no va a estar, ¿no? Entonces dice, ¿existe algún interés de su país por integrarse a este RCEP? ¿Y por qué no existe un acuerdo comercial con China? Esa era la pregunta. Gracias. Recientemente escuchaba yo al canciller peruano hablar de la cuarta revolución y de cómo el Perú tiene que integrarse justamente a esta cuarta revolución industrial, y creo que es un extraordinario punto de partida justamente para concebir cuál debe ser el futuro de la economía peruana, ¿no? Y de la economía latinoamericana en realidad, es decir, cómo mirarnos hacia las tendencias mundiales de desarrollo tecnológico y comerciales. Así que, pues, digamos, en el caso de México, me da la impresión que fue un choque muy, muy fuerte lo que vivimos en los años 80, la década perdida. Y ahí nos dimos cuenta de que o cambiábamos o íbamos a estar sujetos a los vaivenes de particularmente de los precios de las materias primas y muy específicamente del petróleo, del cual dependía buena parte nuestras exportaciones en los años 80, y con la caída del precio del petróleo, pues no solo cayeron los ingresos del gobierno, sino que hubo una grave afectación de la economía. Ahora, cuando el petróleo cae en sus precios, pues desde luego que el gobierno mexicano resiente en sus finanzas, pero no así la economía mexicana, porque no está petrolizada, ¿no? Y creo que eso fue lo que nos hizo ver. Ahora estamos nosotros atravesando, y nosotros me refiero al mundo entero, estamos atravesando una grave crisis provocada en esta ocasión por una pandemia que nos va a tener que también hacer reflexionar cuál es el futuro que queremos, ¿no? El futuro que queremos como nación o como naciones, y cómo queremos nosotros vincularnos a los cambios mundiales. Así que de cara al bicentenario, saliendo de una pandemia, creo que es eso, es un buen momento de reflexionar y de imaginar qué futuro queremos. Y si queremos un futuro, como dice aquí, con una marca nacional claramente identificada, pues tenemos que apostar por ello. Se sufre, sin duda, ¿no? Pero son los grandes retos los que sacan a las naciones adelante. Y esta es una época, como son muchas, pues, pero esta particularmente una época de retos fundamentales, y también de repensar lo que somos y lo que podemos ser en el futuro. Es un poco lo que yo vería desde México, qué es lo que tenemos que realizar. ¿Por qué no promover la integración de América Latina? Creo que ejemplos sobran sobre lo que hemos realizado en América Latina para poder integrarla, desde la Junta Anfictiónica, el Congreso Anfictiónico de Simón Bolívar en Panamá. Tenemos justamente
esta tendencia, esta idea de cómo unirnos los latinoamericanos. Tenemos también un claro proceso de integración, la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, con sede en Uruguay, que integra unos 14 países latinoamericanos. Ahí también tenemos un mecanismo de integración. En la actualidad está, por cierto, en proceso la elección de su nuevo secretario general. Tenemos, sin duda, también muy relevante como un proceso de diálogo y de concertación entre los países de América Latina y caribeños, CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuya presidencia este año corresponde a México. Ya falta poco para definir quién será el presidente del próximo año. Es decir, hay procesos también de integración, de acercamiento, de concertación entre países latinoamericanos. Digamos que la Alianza del Pacífico sale a colación por esto que señalaba el embajador Capuñay, de que es el más promisorio y el más emergente de los procesos, ¿no? Su flexibilidad, su pragmatismo, sin duda que le ha permitido tener una fuerte visibilidad y que le ha permitido también tener acciones específicas que ha llevado a algunos resultados en sus 9 años y medio de vida. Pero no es el único, ni siquiera históricamente. Los propios centroamericanos tienen también el SICA, el Sistema de Integración de Centroamérica, ¿no? El SICA con S. Así que creo que hay ejemplos históricos, ejemplos claros de lo que hemos intentado hacer, algunos con avances específicos, otros no tanto, pero sí hay este ánimo y ojalá que todos consideremos y veamos que reforcemos CELAC como la comunidad en la que estamos todos los países latinoamericanos, en la que nos podemos encontrar, en la que podemos dialogar, en la que podemos cooperar, lo estamos haciendo, es decir, un acercamiento de qué hacer con la pandemia lo hicimos también en CELAC con un proceso, con una reunión virtual de todos los cancilleres. Otra de las cosas que tenemos que ver es cómo aprovechar los conocimientos de la tecnología espacial. Lo acabamos de hacer también con CELAC. Ustedes tienen una extraordinaria agencia peruana del espacio, ¿no? Con un satélite muy claro, muy específico que da productos esenciales para la agricultura, para algunos otros cuestiones catastróficas, por ejemplo. También ha sido a través de CELAC que ha permitido el diálogo entre agencias espaciales. Así que hay un ámbito de cooperación, hay un ámbito de diálogo, de coordinación entre países latinoamericanos, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Así que una tarea que nos corresponde, que queremos hacer y que estamos intentando desde México es poder asumirla como un foro de diálogo y de entendimiento fortalecido. Sobre la última pregunta, en realidad no sé si en efecto en México tiene o carece de interés en esto, pero tendríamos que ver también qué ventajas políticas, qué ventajas económicas puede generar, quién está liderando esta iniciativa asiática, si facilitan también el que los países latinoamericanos puedan estar ahí incluidos, y como lo que somos, un país abierto al mundo, un país absolutamente integrado en esta época de globalización, aunque pues hay quienes señalan que es de desglobalización, pero finalmente de un mundo interconectado, interdependiente, muy comunicado también entre ellos, pues nosotros abiertos a todo lo que genere posibilidades de mayor bienestar en el mundo, de perseguir los mejores objetivos de la humanidad y desde luego desde el punto de vista mexicano que conlleve mayor progreso y bienestar para el pueblo mexicano. Muchas gracias, embajador. Sí, y yo creo que ya hemos llegado al límite del tiempo, solo nos queda agradecerle la gentil presencia suya, gracias por su tiempo. Antes de despedirnos, les recuerdo que las transmisiones que hacemos también lo pueden ver en el Facebook del Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos y lo pueden volver a ver otra vez.
Y termino diciendo que el día de mañana, reitero la invitación a las 12 del día, el doctor Renato Valderrama, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hablará sobre la estrategia política industrial de China a través de su proyecto Made in China 2025. Muchas gracias, señor embajador, otra vez. Muy amable por su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, embajador. Gracias, doctor. Gracias, muchas embajador gracias. Juan Diego Capuñay, muy amable. Hasta luego, gracias. Gracias, amigos. Cuídense, hasta una próxima oportunidad.